La diputada Alarcón, la secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio de Su Excelencia, el Presidente de la República, mediante el cual retira la urgencia calificada de suma y hace presente urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural. Oficio del Ministro de Bienes Nacionales, mediante el cual responde a la solicitud de esta comisión para informar el estado en que se encuentra la auditoría realizada a la comunidad Mauenua, administradora del Parque Nacional Rapa Nui en Isla de Pascua, y comunica que se realizó un informe de auditoría en mayo. Sin embargo, el 15 de julio se recibieron los descargos de la comunidad, los que están siendo revisados por el Ministerio. Proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas señoras Rojas, Castillo, Giles y Vallejos, y de los diputados señores Belolio, Boric, Gonzalo Fuenzalida, Keitel, Zafirio Walker, que modifica la ley número 19.169 que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales para incorporar la ponderación de la idoneidad moral de los candidatos y la revocación de premios otorgados en razón de la misma consideración. Boletín 12.834-24. Correo electrónico del señor Raimundo Varela, asesor legislativo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual solicita invitar para la discusión del proyecto de ley de patrimonio a las siguientes personas. Las señoras Amaya Irarrázaval, experta en patrimonio y coordinadora del Grupo de Trabajo Patrimonio Arquitectónico, Cámara Chilena de la Construcción. Brunilda González, Asociación Chilena de Municipalidades. Elizabeth Aguilera, presidenta de la Mesa Ciudadana de Patrimonio Cultural y Turismo de Lota. Pilar Jiménez, secretaria ejecutiva, Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. María Josefina Tocornal, Marisol Richard Seuch, directora del Máster en Historia y Gestión de Patrimonio Cultural, Universidad de los Andes. Sonia Montesinos, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias, año 2013. Nivia Palma, exdirectora de la DIVAN. Javiera Parada, exagregada cultural. Rocío Fernández, presidenta del sindicato ANFU Patrimonio. Y los señores Roberto Fuenzalida, director ejecutivo de la Corporación de Patrimonio Cultural, Luis Eduardo Bresini, director de la Escuela de Arquitectura UC, Iván Pugue, urbanista y académico, Erwin Brevis, secretario técnico del Consejo de Monumentos Nacionales, Ignacio Hernández, presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, Ives Besacón, expresidente de la misma asociación, Alberto Larraín, director Procultura, José Ancán, jefe del Departamento de Pueblos Originarios del Servicio Nacional del Patrimonio del Ministerio de las Culturas, Óscar Acuña Poblete, exsecretario ejecutivo del Consejo de Monumentos, Ernesto León Borges, jefe de Brigada de Delitos contra el Medio Ambiente y el Patrimonio Cultural, Claudio Mercado, coordinador del área audiovisual, Arturo Navarro, director del Centro Cultural Estación Mapocho, Horacio Torrent, presidente Docomo Chile, Hernán Rodríguez, director Museo Andino, Cristian Heisen, director de Fundación Altiplano, Isauro Covili, provincial Orden Franciscana en Chile, Iglesia San Francisco, Enrique Navarro Beltrán, director del Departamento de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Alart, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo. Correos electrónicos en que solicitan audiencia para exponer en relación al mismo proyecto. Hay un montón de personas más, no sé si quieres que se las lea. Yo creo que con apuntarla. Están todos. Sí. Sí. No, ya no tenemos suma, ya no tenemos suma. Sí, ¿Cuánto? Mira. Oficio al señor Enio Vivaldi, rector de la Universidad de Chile, mediante el cual solicita recibir en audiencia a la señora María Paz Valenzuela, directora del Instituto de Historia y Patrimonio de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de esa universidad, y a un representante del rector para exponer la visión de esa casa de estudios sobre el proyecto en estudio. Comunicado de las organizaciones y personas naturales que conforman el Frente Amplio, el Frente por una Ley de Patrimonio, mediante el cual manifiestan su rechazo al proyecto de ley que establece una nueva institucionalidad. Boletín 12.712. Es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecerle al subsecretario de la Cerda el que hayan bajado la intensidad de la urgencia. Lo que tenemos planificado es, han llegado más de 50 peticiones de participación en la comisión. Hemos fijado como el 11 de septiembre el fin de las audiencias. Estamos coordinando, esa lista ya la conocíamos,
y hay varios cruces, estamos haciendo varios cruces porque se repiten invitados y vamos a intentar ser lo más cuidadosos para que todos los que necesitan expresarse y que nosotros necesitamos que se expresen aquí para poder decidir, para poder empezar realmente a decir si votamos, qué votamos. ¿Alguna observación sobre la cuenta? Sí, bueno, la lista que leyeron es realmente infinita, pero es necesario escuchar a varias personas, varios de ellos los conozco, visto su trabajo. Ayer en la noche igual me enviaron una carta que también está copiada de esta comisión, Sí. ¿cierto? Donde se pide invitar a Sonia Montesino, Carlos Carvajal, Rafael Contreras, etcétera. Imagino Sonia Montesino Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, por lo tanto, evidentemente tiene que estar en esta comisión. Pero yo haría también, de repente, dentro como de idea del desglose que están haciendo para las citaciones, hay personas que son de ciertos mundos, es decir, por ejemplo, gestores culturales, gente relacionada con antropología, el patrimonio, etcétera, y tratar de repente ordenarlo de esa manera, que puedan conversar entre ellos. Si usted me comparte esa lista, yo podría ver cómo podrían conversar entre algunos de ellos y no venir aquí de manera individual a expresarnos sus posturas, que puedan organizarse de repente, no sé, por disciplina, digamos. Pero porque si no, el 11 de septiembre no vamos a alcanzar. O sea, el 11 de septiembre estamos a la vuelta de la esquina, y lo otro es hacer, como decía la diputada Marcela la otra vez, un encuentro, un seminario en Santiago de un día, no sé cómo poder resolverlo, sí. Sí, bueno, es una de las variables que hemos considerado. La idea es que vaya siendo dinámico el enfrentamiento. ¿Algún otro diputado? No. Sí, de verdad, importante. Nos están pidiendo por lobby, entiendo que a muchos diputados, la Mónica Rodríguez Balboa, representante de la Sociedad Chilena de Antropología. Yo coincido con lo que dice Alejandro, interesante que inclusive que ellos se vayan organizando y ellos decidan quiénes vienen como representantes para que nos toquemos cada tema personalmente, es el mismo tema. Y otra cosa más, que siento que es un acierto que en realidad asistamos a las 8:30. No busquemos otra solución con respecto a nuestra reunión. Ya está comprobado que podemos llegar hasta ahora. Y nada más, señor presidente, gracias. Exacto. Gracias, diputado Alarcón. Está la lista y varios de las peticiones se están cruzando, o sea, la han pedido de diferentes lugares. Eso es lo que estamos haciendo, cruzamos la información, y lo que estamos haciendo los lunes es dedicarlo a audiencias de más de uno, o de dos, o de tres, depende. Tenemos más tiempo los lunes que el día miércoles. Diputado Díaz. Gracias, presidente. Disculpe el retraso. Estamos hablando del tema de la urgencia, ¿no? Y el tema del cómo organizarnos. Yo creo que hay tres cosas. Hubo harta preocupación por el tema de la urgencia. En general, yo siempre he visto que el Ejecutivo pone urgencia y las va a tener que ir reponiendo porque el proyecto requiere una cierta discusión y porque además el gobierno sabe que si no hay espacio para discutir, no tiene mayoría en las cámaras. Digo, por lo menos esa es mi experiencia, así que no me urgiría por el tema. Yo creo que va a haber sensatez en el gobierno de renovar la urgencia cada vez que sea necesario, como para que tranquilicemos también a la comunidad. ¿Ah? Tenemos simple urgencia. Sí, pero no, imagino que el gobierno tendrá el criterio que si vamos avanzando y vamos discutiendo y falta gente por escuchar, la renovará como lo hacen todos los otros proyectos. Pero a mí no me preocupa que el gobierno le ponga urgencias, porque entiendo que lo hacen todos los gobiernos y lo renuevan de acuerdo a las necesidades de la discusión. No creo que se quiera forzar la votación de un proyecto que no ha sido suficientemente discutido. Eso es lo primero, así como para calmarnos a nosotros, sino que a la comunidad que ha tenido harta angustia por esto y nos ha mandado hartos correos y hartas cartas. Y ojalá el subsecretario ratifique, si es que ya no lo ha hecho, de que eso opera más o menos así. Lo segundo, como es tan importante debatir y tiene que haber tanta gente, yo quiero proponer una modalidad muy parecida a la que creo que insinuó usted o Alejandro, y es que pudiéramos un día lunes hacer una jornada extensa de 9 a 11 de la mañana y después la de la tarde, en dos rondas, a la de las 14:30,
para tratar de escuchar al máximo, o sea, una audiencia en que solo escuchemos gente. Yo lo he visto en otros proyectos que se hace una jornada, un pequeño taller matutino donde escuchemos, no sé, 6, 8 exponentes que nos permitan ir despejando la lista. Y eso lo podría hacer perfectamente el día lunes en la sala de sesiones de la Cámara, en la sala de plenario, ¿no? Del plenario de la Cámara en Santiago. ¿Ya? Y eso nos podría despejar, no sé, 15 de las no sé cuántas son las peticiones que hay, pero como 50. Como 50. Pero hay varias que están repetidas. Eso es la zona. Y lo tercero, yo lo propuse la semana pasada, pero quería formalizarlo ahora, es aplicar una metodología que hemos aplicado en otros proyectos de ley y es armar un equipo técnico con nuestros asesores que junto al gobierno vaya procesando las indicaciones. Que nosotros destinemos, yo tengo plena disposición de que mi asesor jurídico se integre a ese equipo, si lo considera así la comisión, y vayamos desde ya en un trabajo técnico paralelo intentando acercar posiciones con el Ejecutivo. Yo creo que eso también nos podría ayudar muchísimo a identificar dónde están los nudos del proyecto y ver qué posibilidades de acuerdo tenemos de ir preparando indicaciones, sobre todo porque como se trata de un proyecto en el que el 80% son materias de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, si no tenemos acuerdo no vamos a funcionar. Entonces yo quiero proponer formalmente esto para que ojalá lo pudiéramos acordar. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Díaz. Diputado Alarcón. Gracias, señor presidente. Yo sugiero que también lo hagamos a ellos responsables, las personas que quieren venir, enviándoles la lista que quiere encontrarse con nosotros para que ellos puedan organizarse y así nos sea una cuestión que vamos a atender acá, no sé cuánta gente, mucho más caótico, que también de que pedirles a ellos también la organización. Mira, todas estas personas nos han pedido, ustedes organícense para ver si podemos acotar y poder atenderlos bien. Y además, la urgencia a mí me preocupa porque de repente uno piensa que hay una intencionalidad de que no tengamos tiempo de estudiar una ley. Ha pasado que llegan leyes a última hora y uno no las ha estudiado y uno queda con la sospecha, parece que las urgencias son una trampa a última hora para que uno no alcance a reflexionar por las leyes, y yo quiero dejar eso establecido acá como mi opinión. Gracias, señor presidente. Sí. Bueno, hay harta gente que le pareció lo mismo, pero ya conversamos con el subsecretario y la urgencia es simple y tenemos más tiempo, tenemos 30 días. Usted se va a referir más a eso. El acta de la sesión 91 se declara aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 92 queda a disposición de las diputadas y diputados. Hagámoslo al final mejor. ¿Sí? ¿Te parece? Lo hacemos ahora, varios. Ya, entonces hablamos varios antes de iniciar. Sí, adelante. Sí, gracias, presidente. Bueno, reforzar el tema de las sesiones que nos quedan al 11 de septiembre. En estricto rigor nos quedan 3 semanas, porque tenemos una cuarta, claro que es la de distrital. Podríamos sesionar 6 veces, si se aplica lo de los lunes en las mañanas, podríamos hacer hasta 9 sesiones, etc. Dicho eso, voy al otro. No, me interesa reforzar la solicitud del oficio al Ministerio de las Culturas que nos entregue los antecedentes respecto a la investigación sumaria en la región de los lagos. Si bien la Ceremi decidió renunciar, a nosotros nos interesa conocer los antecedentes. O sea, por transparencia y para todos poder conocer en el fondo lo que está pasando en la región de los lagos y que no quede aquí como que renunció la máxima autoridad y no pasó nada. Entonces es importante reiterar el tema del oficio porque ya van más de 15 días y no hemos tenido respuesta al respecto. Gracias, presidente. ¿Se acuerda entonces el oficio? No. Si lo tenemos Ya. lo hicimos, presidente. Me espero un poquito, voy a pedir un... Hay que esperar 30 días. Sí, por favor. Insistir. Estamos... Ya. El día 19 de julio, la Asociación de Editores Independientes de Chile, mediante una carta al diario La Tercera, manifestó su preocupación debido a la resolución del Ministerio del Desarrollo Social que aprueba las bases de licitación para la revisión de la literatura infantil para niños y niñas entre 4 y 9 años, libre de derecho de autor y otros derechos para ser entregada por el Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo. Las políticas públicas en nuestro país no pueden desconocer la relevancia de la creación intelectual de los autores chilenos y chilenas y no reconocerlo en la obra del propio Estado, que el propio Estado utilizaría
para educar a nuestros niños y niñas. Por esto quiero pedir el acuerdo de la Comisión por oficiar al Ministerio de Desarrollo Social para que justifique su decisión de seleccionar textos libres de derecho de autor. Ahí estaría, perdón, ahí viene. Diputado Alarcón, ¿quería hablar? Es bien generis lo que quiero decir, pero a uno aquí le da antecito y de repente uno ve a los invitados. ¿Hay alguna normativa que impida que también se pueda atender a los invitados con un tecito acá? No sé si Sí, la secretaria puede... Porque es un acto sencillo, un té, es agua. Gracias, diputado Alarcón. Diputado Díaz. Presidente, dos cosas. Primero quería reiterar la petición que hice a la comisión y se acordó de invitar al presidente y director de Televisión Nacional. Ya hubo más de 70 despidos nuevos. Sí. Y yo tengo profunda preocupación porque el Ejecutivo había comprometido. Lo tiene presupuestado. Sí. Siempre un paso adelante. Exacto. Y lo segundo, no, mi propuesta no le gustó como para tratar de... No, la voy a ver al final. ¿Al final? Sí, claro. Ah, bueno, ya. Al final es más simpático. Ya, entonces estamos en Vuelvo al final. la orden del día. ¿Varios más? La orden del día. Ya, Flor, ya. Diputada Parte la Santibáñez, bienvenida. Buenos días, presidente. A través suyo contarle a toda la mesa que... Ay, que estoy cansada. Que logramos que la corporación nos pagara los pasajes para ir a Isla Pascua, a Isla Rapa Nui. a Rapa Nui. Y por eso es necesario tener los nombres de quienes seguramente van a ir. Por lo menos la diputada Carolina Marzal no va. Ya. Teniendo 4 diputados ya podemos sesionar. Y eso fue lo que dijo el que por gastos de como operacionales nos podían pagar los pasajes, así que podríamos estar sesionando y yo necesito saber la fecha para coordinarlo con el alcalde Petero, que tiene toda la disposición. Muchas Perfecto. gracias, presidente. Muy bien. ¿Quiénes son los que se inscriben? No, es para cualquiera. Es para cualquiera de la comisión, hay solo que inscribirse. El diputado Bartolú. ¿Alguien más se inscribe ahora? Sí, Marcelo Díaz, ya ustedes son del distrito. Ya, entonces eso ya quedó despejado porque teníamos ese inconveniente que no había financiamiento, ahora ya está claro. Hay un problema interesante ahí y fuerte que es la decisión sobre el parque nacional que hay en Rapa Nui, así que vamos a ver un problema serio que puede terminar de repente como terminan las cosas en Le Pascua o en Rapa Nui violentamente, así que gracias. Esta sesión tiene por objeto continuar el estudio en general del proyecto de ley iniciado en mensaje que establece una nueva institucionalidad y perfecciona los mecanismos de protección del patrimonio cultural, correspondiente al boletín 12.712-24. Se encuentra presente el subsecretario del Patrimonio Cultural, señor Emilio de la Cerda, al que le damos la bienvenida, para efectos de ilustrar a la comisión sobre las posibles dudas que tengan los integrantes de la comisión. Se invitó al presidente del Colegio de Arquitectos, señor Humberto Ilias Díaz, quien se excusó su inasistencia, y en su representación asiste el señor Francisco Herrera Muñoz y la señora Soledad Larraín Salinas, secretaria general del Colegio de Arquitectos. Le acompañan la señora Ana Paz Cárdenas Hernández y los señores Patricio Gross Fuentes y Enrique Vial Briceño, representantes de la misma entidad. Secretario de la Cerda, ¿usted quería hablar antes de sobre Bien, sí, quizás el por cambio de urgencias? Muy buenos días, señor presidente, y por su intermedio a todos los parlamentarios de la comisión. Muy brevemente, antes de la intervención del colegio, señalar que tal cual lo conversamos en la sesión la semana pasada y atendiendo a todas las inquietudes que se manifestaron en la semana, el gobierno ha cambiado la suma urgencia por la urgencia simple
Y más allá del mecanismo, porque usted ha sido claro, junto también al diputado Díaz, en señalar cómo funcionan los mecanismos de las propias comisiones, yo quiero decir una cuestión bien claramente, que lo hemos dicho en esta mesa y lo reafirmamos ahora de nuevo, y es que este proyecto de ley se ha planteado desde el comienzo como una iniciativa que, después de coordinar a todos los estamentos del Estado involucrados, porque es una materia que toca muchos ámbitos ministeriales, está llamada a ser debatida en el Congreso como el espacio, en esta comisión y en las diferentes comisiones del Parlamento, como el espacio que en democracia se discuten las leyes. Y eso no lo decimos solamente por, digamos, como una cosa de buena crianza. Creemos firmemente en esa disposición, porque cualquier influencia previa en un proyecto de ley de esta naturaleza también refleja, ya sea centralismo en la discusión o posiciones de cercanía con la toma de decisiones que son cercanías con el poder finalmente. Y nos parece que hecha la labor de elaborar una iniciativa desde el Ejecutivo, es en el Parlamento que se discute. Y por lo tanto la lista que usted ha presentado, que es muy extensa y junto a otras que puedan surgir, tienen que ser canalizadas en el debate de esta comisión, de este Parlamento, para finalmente, por la vía de las indicaciones, que como usted dice son materia del Ejecutivo, pero que nosotros tenemos que meter en una estrecha coordinación tanto con esta comisión como con otras entidades, el proyecto pueda perfeccionarse y pueda salir adelante. Entonces nosotros reafirmamos primero esa disposición de diálogo, la relevancia que le damos al Parlamento para poder discutir esta materia y por supuesto con los mecanismos de importancia que pone el Ejecutivo para demostrar la relevancia que le da a una materia como esta u otra. Eso, señor presidente, muchas gracias. Don Emilio. Invitamos a los representantes del Colegio de Arquitectos. Diputado Alarcón, por favor. Tome asiento. Sí, pero por favor. Sí, hay instructivo. Sí, por eso, pero no interrumpa todo el rato. Por favor. Sí, yo sé que sí, pero hagamos el esfuerzo juntos, ¿ya? Sí, dígame, diputado Valtolú. Sí, yo había presentado que viniera a esta comisión una persona, una experta en patrimonio, la señora Maya Irarrázaval. Sí, la tenemos. No, es que tengo que avisarle porque tiene que venir, entonces no puede venir. Sí, es que estamos. No está de aquí estructurado al todavía. 11 estamos. Ya. Claro, tenemos casi todo listo, pero lo vamos a ir dando a conocer y con tiempo para que las personas se puedan preparar. El asunto que tenemos es que hay gente que podemos invitar un día, programarla un día, pero puede no poder venir. Entonces esas respuestas son las que tenemos que ir chequeando. Bueno, quiero darle la bienvenida a hombres y mujeres arquitectos y arquitectas. Sí, están atendiéndolo. Gracias, diputado Alarcón, por su preocupación. ¿Estamos listos? Ya. Tiene la palabra. Muy buenos días, diputado Labra. Me presento, Francisco Herrera, presidente del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental del Colegio de Arquitectos de Chile. ¿Ya? Vengo en representación del presidente de nuestra orden junto a el arquitecto Soledad Larraín, que me acompaña acá a mano izquierda. Y sobre mi derecha está la arquitecto Ana Paz Cárdenas, ¿ya? Exsecretaria ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales, don Enrique Vial Briceño, arquitecto también, ex consejero en representación del Colegio de Arquitectos en el Consejo de Monumentos Nacionales, y don Patricio Gros Fuentes, 2 veces presidente del Colegio de Arquitectos y además miembro muy activo de nuestra comisión. Para iniciar, lo quiero saludar a usted, presidente, y por su intermedio a los parlamentarios que hoy día están aquí. Muchísimas gracias. Para nosotros es la verdad, agradecemos profundamente que hayan aceptado nuestra solicitud y al mismo tiempo nos hayan cursado esta invitación, porque creemos que esta discusión realmente es fundamental para el país, ¿ya? Se trata de nuestro acervo, del legado que hemos heredado y de cómo lo vamos a proyectar a las generaciones futuras para su uso, gozo y disfrute. O sea, no es menor.
Y en ese sentido, bueno, estamos aquí a vuestra entera disposición para colaborarles en lo que así ustedes estimen conveniente, y en particular he escuchado aquí mientras abría que existe la posibilidad de realizar un seminario, un congreso o alguna instancia donde podamos discutir. Por favor, cuente desde ya esta comisión y a través suyo, la Cámara, para poder coordinar, convocar, difundir, organizar, insisto, a su plena disposición, ¿ya? Igualmente, aprovecho de saludar al subsecretario Emilio Lacerda, con quien ya hemos tenido varios encuentros, lo hemos convocado al colegio, ha asistido muy amablemente, y asimismo aprovechar la instancia para agradecer que se haya quitado la suma urgencia. ¿Ya? Era un punto que nos preocupaba particularmente, toda vez que durante este proceso se había comprometido, ¿cierto?, que el espacio, como bien planteaba anteriormente, iba a ser el de discusión, el de una discusión amplia, franca, ¿cierto?, y extensa, toda vez que los actores que están involucrados en este asunto no son pocos y además tienen mucho interés en la materia. Insisto, se trata de lo nuestro, de lo suyo, diputada, insisto, de aquello que nos convoca. Bueno, he traído una presentación que no sé si acaso se puede visualizar en alguna pantalla. ¿Podrían bajar la luz, por favor? Sí. Van a empezar a bajar la luz. Simplemente por un asunto de orden, voy a partir yo con una presentación y a continuación me seguirá Ana Paz. Perfecto. ¿Ya? También el género hay que... Sí. Pero por supuesto. Un reconocimiento. Ya, listo, maestro. Cuando usted indique, presidente. Sí, adelante, apenas estén... Fantástico. Gracias. Perdón, Soledad, ¿quieres...? Ah, no, pues tengo el pasador, por si acaso. Perfecto, simplemente a modo de presentación, ¿ya? El Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental, que hoy día está representando al colegio, ¿cierto?, es el órgano técnico especializado en materias de patrimonio urbano, arquitectónico y ambiental. ¿Ya? Es la comisión, ¿cierto?, que se encarga de asesorar al director nacional y a su presidente en todas las materias vinculadas con nuestro patrimonio desde lo construido y desde el soporte paisajístico, territorial, etc. Básicamente, no me voy a detener en los objetivos de nuestra comisión, pero básicamente me voy a referir al primero, que nuestro principal objetivo como comisión, ¿cierto?, es velar por la integridad del patrimonio nacional, con especial énfasis en el patrimonio urbano arquitectónico. O sea, por lo demás, estábamos cumpliendo aquí la misión por la cual existimos. Respecto a la labor continua del comité en distintos escenarios, por favor, presidente. Voy a volver a pedir que bajen un poco más la luz para poder... visualizar mejor el... Si voy muy rápido también, sí, le pido que me lo indique. No, rápido tiene que ir. Sí, estamos... No, bueno. Aquí sí. Adelante. Se agradece la sinceridad, diputado. Tiene sesión, fantástico. Entonces vamos a ir volando. Bueno, el Colegio de Arquitectos es miembro fundacional y permanente del Consejo de Monumentos Nacionales desde 1925, desde su creación, lo cual ya nos pone prácticamente en una centuria, en 100 años de participación activa en la institucionalidad, ¿cierto?, encargada de velar por el patrimonio nacional. ¿Ya? De la misma manera, ha integrado diversas comisiones, comités, y ha participado en distintas instancias de discusión política respecto a este tema. Y
en particular, ¿cierto?, desde un buen tiempo a esta parte, tenemos una presencia permanente en el Consejo Nacional de Cultura y el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. ¿Ya? Simplemente, para ya entrar en materia, lo que vamos a presentar aquí, el día de hoy, son reflexiones que se remontan ya a un año. Todo partió en el 25º Congreso Nacional de Arquitectos que se celebró el año pasado, donde ya abordamos por la entonces, ¿cierto?, denominada propuesta de modificación Ley 17.278 de Monumentos Nacionales, en la cual tuvimos como expositores a algunas de los profesionales que fue mencionado por el presidente de la comisión hace un momento atrás, y entre los que se encontraban el subsecretario Emilio Lacerda, Amaya Irarrázaval en representación de la Cámara Chilena de la Construcción y Sergio Contreras en representación del Instituto de la Construcción. De aquel congreso nosotros obtuvimos algunas conclusiones que luego tuvimos la oportunidad de contrastar en al menos una reunión con el subsecretario, donde se nos iba presentando progresivamente, cuando era posible, los avances que había tenido justamente la propuesta de modificación. Como siguiente etapa, ya en el mes de diciembre del año pasado, nosotros desarrollamos la primera jornada de discusión que fue denominada Modificación Ley de Monumentos Nacionales, Base, Alcance e Impacto, que fue una jornada interna del Colegio de Arquitectos, donde participaron no solamente miembros de nuestro comité, sino que especialistas de todo el ámbito patrimonial. Con las conclusiones de dicho evento, ya nosotros pudimos realizar una discusión abierta con todas las delegaciones zonales del país, que hoy son alrededor de 22 en el Colegio de Arquitectos. O sea, no solamente hay una por región, sino que además hay regiones que, dada la representatividad que tienen en ciertos asentamientos humanos, ciudades de gran envergadura, tienen más de una representación. Con ellos iniciamos una discusión cruzada, abierta, ya que nos permitió elaborar el primer pronunciamiento del Colegio de Arquitectos y del Comité de Patrimonio Arquitectónico y Ambiental sobre la propuesta de modificación. Pronunciamiento que fue ingresado a esta misma comisión, dirigido aquí al diputado Marcelo Díaz, ¿ya?, cuando oficiaba de presidente, ¿ya? Muchísimas gracias, diputado. Trabajaba para que usted vea, ¿no? Fantástico, fantástico. Y al mismo tiempo, ¿cierto? Y al mismo tiempo, como debe ser de conocimiento del resto, fue remitida individualmente a través de oficina de parte, ¿cierto?, a cada uno de los 150 miembros de la Cámara de Diputados. Perdón, disculpen, me pido las disculpas del caso. ¿Ya? Y el viernes de la semana antepasada, a propósito de estar ya en conocimiento de la Ley de Patrimonio Cultural que fue ingresada a esta Cámara el 17 de junio pasado, tuvimos oportunidad de acelerar la segunda jornada de Ley de Patrimonio Cultural, Base, Alcance e Impacto, que venía justamente ya no observar esta propuesta que habíamos conocido a través de presentaciones en PowerPoint, ¿cierto?, ocasionales y en escenarios muy circunstanciales, sino que ya teníamos el articulado en nuestra mano. En este evento nosotros convocamos a el subsecretario de Patrimonio Cultural, que nos acompaña, Emilio Lacerda, ¿cierto?, y como ponentes a 4 consejeros de Monumentos Nacionales, entre ellos el representante del Instituto de Historia y Geografía, Chilena de Historia y Geografía, ¿cierto?, Gastón Fernández, el representante, ¿cierto?, del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, el representante del Instituto de Historia y Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Felipe Gallardo, y la representante del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile, Alejandra Vidal. Por nuestra parte, participó Ana Paz Cárdenas como expositora, exsecretaria técnica del Consejo de Monumentos Nacionales, y a la cual asistieron más de 70 personas. Entre ellas, otros 5 consejeros de Monumentos Nacionales, ya vigentes, otros 2 cuyo periodo había caducado, otro ex secretario técnico, además de los más importantes especialistas en este ámbito en Chile, del urbano y lo arquitectónico. Lo cual nos permitió obtener conclusiones, ¿cierto?, no solamente de nuestro propio ámbito disciplinar, sino que básicamente de el mundo vinculado a las culturas, las artes y el patrimonio, nombre que lleva nuestro ministerio. Y a partir de eso, algunas conclusiones parciales que hemos establecido ahora y que han sido cruzadas y dialogadas son las que serán presentadas a continuación. Gracias.
Gracias. Su nombre, por ¿Se favor. escucha? ¿Sí? Su nombre para que Ana quede- Paz Cárdenas, yo soy arquitecta, soy máster en restauración arquitectónica y candidata a doctor de la Universidad Politécnica de Madrid, además de exsecretaria técnica del Consejo de Monumentos Nacionales. Es importante señalar que nosotros estamos de acuerdo en que existe una modificación a la ley. Nosotros creemos que debe haber una modificación y una actualización de la ley que es de 1925 y posteriormente de 1970. Sin embargo, anticipamos que el proyecto actual nos merece bastantes reparos. No solo por el proceso que se llevó a cabo, sino que también por varios defectos que tiene el proyecto de ley. También manifestamos abiertamente que no somos partidarios de que haya habido una real participación de los actores relevantes en la materia. Si bien se nos ha indicado que esta es la fórmula, sí creemos que podrían haberse convocado algunos actores con experiencia, pensando en que modificación a la ley se llevan trabajando cerca de 20 años. También hacemos notar que las organizaciones indígenas tampoco han sido consultadas y que es importante considerar esto porque les afecta a su patrimonio cultural. Sin embargo, no aparecen en la ley, cosa que también es importante relevar, porque según los acuerdos tomados, estas deberían aparecer porque hay patrimonio indígena y mucho, y protegido. Solo algunos de los problemas vamos a mencionar debido al tiempo. El Consejo de Monumentos se transforma en una especie de buzón del Ejecutivo. Esto que hay una persistencia en los desequilibrios y asimetrías de lo técnico y lo político en la composición del Consejo. Y esto es muy relevante porque hay que pensar que en nuestro país se da que el 90% de las declaratorias son solicitadas por las comunidades. No son impuestas por el Estado ni son presentadas por universidades. Ese es el otro 10%. Por lo tanto, las comunidades son quienes desean proteger su patrimonio. Por lo tanto, debiese haber en estos consejos un equilibrio más bien de la sociedad civil respecto al Estado. Eso es lo que nosotros creemos. Si bien hay una configuración que es de la década de 1925 y después de los 70, esta configuración más bien pertenecía a una configuración de élite, se fue transformando a raíz de la necesidad de las comunidades en que hubiese un mayor equilibrio en las declaratorias, en el ámbito de protección. Y por lo tanto se fue dando la necesidad que los gremios nos transformamos en receptores de las comunidades y se manifestaba en el Consejo de Monumentos Nacionales en el ámbito de protección. Por lo tanto se empezó a dar una especie de equilibrio sin darse cuenta de un equilibrio entre sociedad civil y Estado, lo que produjo importantes protecciones en el ámbito nacional. Los buzones regionales, sin duda nos causa muchísima preocupación el que quede en manos de los CEREMIS la conformación del Consejo Regional. Nosotros estamos de acuerdo que haya una regionalización, sin duda, y creemos que incluso deberían haber categorías a nivel regional. ¿Esto qué significa? Que a nivel regional debiese haber una protección que sea nacional, regional y local. Por lo tanto, creemos que es muy relevante la desconcentración desde el nivel central. Sin embargo, al quedar en manos de CEREMIS, que son representantes políticos de los ministros, la verdad es que se pierde el tema técnico. Y es ahí donde la decisión finalmente se transforma en una decisión más bien de orden político que de orden técnico. Y eso nos parece extremadamente grave. ¿Perdón? No. Sí. Diputado. Con capacidad de manipular la ley, queda con capacidad de manipular a los representantes de la sociedad civil. Esto es porque finalmente la elección de la terna recae en las manos del presidente de la República. Hasta ahora los gremios hemos designado a nuestros representantes. Como una comunidad autónoma representativa, hemos designado quién nos representa en el Consejo de Monumentos Nacionales. Hoy en día eso a través de este proyecto de ley no se ve. La terna finalmente se presenta y es el presidente quien finalmente toma la decisión, lo que obviamente va a favorecer al gobierno de turno. O lo puede también. O puede rechazar a los tres candidatos, digamos, y tendríamos que buscar nuevos candidatos. La transcripción, hay un marco teórico que se utiliza, que es el marco teórico internacional, que sin duda
lo que hace es tomar desde la normativa internacional, UNESCO y Comercio Internacional, toman esta normativa para hacerla nuestra. Sin embargo, no hay una reflexión de lo que eso significa a nivel país. Y eso es muy importante porque la bajada es muy distinta tomar conceptualizaciones y conceptos a nivel internacional de otros países europeos y tener la bajada a nivel nacional. Lo que para nosotros es patrimonio es lo que para las comunidades es patrimonio y por lo tanto es lo que nosotros creemos que es importante, que no necesariamente quiere decir que es la importancia de otros países. Por lo tanto, ese marco teórico nosotros creemos que hay que llegar a ser una bajada local y una identificación de nuestro propio patrimonio. Hay una inoperancia efectiva del Consejo de Patrimonio por la burocratización. Hay aumentos de plazos y de costos asociados a la gestión, a los procesos de identificación, registro y protección, lo que resultará imposible actuar en casos de emergencia frente a un patrimonio no declarado o en peligro o en circunstancias diversas. Finalmente, toda la operatoria que se crea en este proyecto de ley no nos permite proteger patrimonio que podría estar en riesgo. Y no nos permite actuar en ese escenario. Ya la ley es compleja actuar en ese escenario hoy en día, esta ley lo complejiza más aún y además lo burocratiza, porque nos hace pensar en que tenemos que tener, para poder declarar y proteger, tenemos que tener no solamente el expediente, que lo hacen las comunidades, o sea, pensemos en el escenario que tenemos a nivel país. Las comunidades son quienes preparan estos expedientes con colaboración de algunos profesionales. El colegio ha apoyado muchos de estos expedientes. Sin embargo, nos piden el expediente técnico, un levantamiento técnico y además ahora nos piden gestión. Y ahí viene el último punto de la lámina, que es poner la carreta delante de los bueyes. Esto no es entender que la gestión viene después de haber protegido, declarado. La gestión yo no la puedo imponer o ir en paralelo a un ámbito de protección. Esto tiene que ir posterior a mi ámbito de protección. Por lo tanto, para que sea realmente efectiva. Y esto es lo que solicitan. Y sin embargo, para esto no hay recursos tampoco. Solicitan a todas las declaratorias que exista gestión. Y para tener gestión también necesito apalancar recursos. Porque si no, no tiene ningún sentido en dar la partida e iniciar un proceso en el ámbito de la gestión. La ausencia de proporcionalidad en los sistemas de compensaciones e incentivos. Esto es si bien consideramos que es un adelanto que es necesario hacer y darle vuelta a los temas de incentivos, sin embargo, hay una desproporcionalidad. Los beneficios que están planteados son para grandes empresas en la categoría 1 y no en la categoría 2. En la categoría 2 se ofrecen créditos. Entonces, si bien creemos que es necesario y creemos y nos da gusto que avancemos en este proceso, creemos que no es suficiente. La reducción de la valía de los inmuebles, el gravamen en el conservador de bienes raíces, esto es grave. Esto significa que se va a caer por el suelo todo lo que significaba y que en los últimos años se ha demostrado que ha aumentado la plusvalía de los inmuebles que están en zonas protegidas. Por lo tanto, esto va a hacer caer indudablemente, porque ya al anotarlo en el conservador de bienes raíces se transforma en un gravamen, que es lo que efectivamente en forma permanente los propietarios han alegado respecto a este tema. Ahora sí que va a ser un gravamen, porque ahora sí queda en tu escritura. Por lo tanto, todo lo anterior se traduce en una incapacidad por parte del Consejo de Monumentos o el futuro Consejo Nacional de Patrimonio Cultural de proteger en forma efectiva el patrimonio material e inmaterial de nuestro país. Podríamos mencionar mucho más. La verdad es que tenemos un documento bastante amplio respecto a esto. Creemos que si es posible modificar tantos errores y tantas falencias, creemos que no. En consecuencia, aconsejamos a los honorables rechazar la idea de legislar este proceso y este proyecto de ley hasta que las autoridades de no legislar, hasta que las autoridades políticas no conduzcan un proceso real y efectivo de participación y de modificación a este proyecto de ley. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Su nombre? Perdón, ¿su nombre? Buenos días a todos, Soledad Larraín. Yo vengo... Soledad. Soledad Larraín, secretaria general del directorio del Colegio de Arquitectos. Primero que nada...
Ahí sí, ahí sí. Ahí cerquita para... Ya. Primero que nada, agradecer el tiempo, agradecer la instancia, agradecer la presentación del Comité de Patrimonio de nuestro colegio. Nosotros, primero que nada, como institución, como directorio, como gremio, creemos que es tremendamente importante tener las instancias de diálogo correspondientes y nos alegra mucho la conversación que se tuvo previa de poder realizar estas sesiones con todos los actores y efectivamente poder tener no solamente entrevistas uno a uno, sino encontrar en las distintas disciplinas esas voces complementarias y en el fondo y que esta comisión pueda tener también una visión lo más amplia posible de un tema que no es blanco y negro, ¿no es cierto? Dentro de eso, a nosotros como directorio nos interesa y creemos que es importante impulsar la descentralización. Sí tenemos en el fondo algunas dudas de cómo se va a llegar a implementar esto de la real capacidad de descentralizar o si se hará por etapas, en el fondo. Pero creemos que es el paso que hay que dar hacia adelante. Efectivamente, la centralidad ya no da más y los territorios tienen que empezar también a tomar sus propias posiciones y, ¿no es cierto?, tener esa autonomía. Coincido también que todo movimiento tiene que venir amarrado con financiamiento. Eso es también uno de los temas importantes. En el fondo es cómo se financian todas estas todos estos mecanismos. Queremos impulsar y también defender mucho tecnificar los procesos. Creemos realmente que la presencia de especialistas en el proceso de declaratoria y de conservación y posible y posterior gestión es tremendamente importante y esto se tiene que sacar desde el ámbito político al ámbito técnico. Sí, en todo caso, hay diferencias dentro del mismo gremio. Desde el directorio creemos que es importante. Sabemos que hay mucho que mejorar, sabemos también que hay muchas cosas que conversar, por eso creo que las instancias que se están proponiendo acá dentro de la comisión son tremendamente importantes, de las cuales nosotros ofrecemos la participación y, como bien decía Francisco, todas las oportunidades de coordinación, de convocatoria que el colegio también pueda ofrecer. Sin embargo, creemos que es importante avanzar con la ley, entendiendo que hay cosas a mejorar y yo creo que esta es la instancia para hacerlo, pero creemos que no da para seguir esperando. Y en eso creo que también se refleja un poco, como bien decía Francisco, ¿no es cierto?, que hay muchas voces, hay muchos actores, es un tema complejo, pero es un tema complejo que tiene urgencia, es un tema complejo que tiene que avanzar. Desde el Colegio de Arquitectos, la verdad que conversando hoy día en la mañana con Humberto, el presidente, teníamos como, entendemos que dentro del proyecto existen mecanismos o cosas que se deben ajustar, pero en su totalidad creemos que es importante que esto sí avance. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más de ustedes quiere? Sí. ¿Se oye? Sí, gracias. Disculpen. Enrique Vial, vicepresidente del Comité de Patrimonio y ex consejero. Nosotros queremos dejar en claro que nosotros tenemos la mejor voluntad de participar y tenemos una buena disposición a apoyar un cambio en la legislación, eso sin duda. Lo que pasa es que nosotros, revisando el articulado, como decía Anita, que lo hemos revisado muy recientemente porque no tuvimos disposición delante, nos hemos dado cuenta que a veces las buenas intenciones, los detalles son las donde falla.
Aquí nosotros hemos detectado, y lo hemos revisado con distintos especialistas, de que hay implícitamente en muchos artículos la posibilidad cierta de que se debilite la institucionalidad más que se refuerce. Aquí hablo como ex consejero. Uno en el consejo, yo estuve 6 años de consejero en Monumento, uno ve claramente que hay un desequilibrio actual incluso entre los distintos consejeros. Cuando los proyectos tienen alguna voluntad política de sacarlos adelante, muchas veces el Estado logra pasar la aplanadora en cierta medida. Y eso va a ser incluso más aún con la composición que se está proponiendo. Y en regiones es absolutamente posible, digamos, que no haya ninguna posibilidad a veces de resolver esto en el ámbito técnico, sino que en el político. Pero quería dejar eso en claro, que nosotros como comité y como colegio, nosotros pensamos que la ley actual debe modificarse, eso que por favor quede claro. Lo que sí, el actual proyecto tiene serias falencias que merecen una discusión mucho más amplia, que no ha habido, y que pensamos que tal vez debiera evitarse legislar en este momento. Eso. Muchas gracias. Yo quería reforzarme la idea de un dato interesante que no lo había escuchado así tan claramente, que son las comunidades las que en realidad presentan las declaratorias, son las que hacen todas las fuerzas, no viene desde la academia ni del Ejecutivo. Entonces es interesante que consideremos ese punto para ver, podría hablar de democratizar, pero la palabra está media complicada. Entonces, en realidad de que la participación y los efectos que se producen con esa participación sean reales, porque si no viene desde un punto solamente la dirección y el esfuerzo se hace en realidad desde las comunidades. El diputado Díaz me había pedido la palabra. Sí. Gracias, presidente. Yo quisiera en primer lugar agradecerle a don Francisco Herrera el envío de esta minuta, que es de mayo pasado. Yo la estudié, hay hartas cosas que me resultan pertinentes y muy válidas, y creo que es importante incorporarla en el debate, y ojalá lograr que puedan ser incorporadas al proyecto. Y yo creo que todavía nos falta mucho que escuchar antes de pronunciarnos, pero hay un cierto sentido común de que hay debilidades institucionales, que hay, no sé, por ejemplo, ustedes lo han planteado otra gente, que esta idea de que las ternas la elabora la sociedad civil, pero la decisión del gobierno no parece generar mucho consenso. Yo imagino que el Ejecutivo ha ido tomando nota de esas cosas, pero me impactó un poquito su petición, porque yo creo que el camino de no legislar no es un camino. Yo creo que el camino es legislar. Y tenemos tiempo y espacio y yo diría hasta margen político para concordar cambios a la ley. Pero quiero volver a consultarle sobre eso, porque la alternativa es no hacer nada. Yo creo que hay un consenso de que esta es una ley que está agotada, es una ley insuficiente, es una ley que no protege de manera debida nuestro patrimonio, que no recoge la diversidad del patrimonio en los términos en que hoy día lo entendemos, que es una ley clásica, monumental. Entonces, no legislar es quedarnos donde estamos. Yo sé el temor de mucha gente, yo lo he conversado en muchas solicitudes de lobby, es que como no tenemos facultades para presentar indicaciones porque son materias propias del Ejecutivo, no vamos a poder avanzar, entonces el riesgo es muy grande. Pero mi experiencia es que cuando uno tiene mayoría, como la tiene la oposición, y si la oposición se ordena, uno puede acordar indicaciones con el Ejecutivo y que el Ejecutivo las patrocine. Pero al menos lo personal, para mí, la petición de no legislar, o sea, de rechazar de plano el proyecto y esperar un año más, me parece que no sería un buen camino. Entonces yo quisiera preguntarle por qué una opinión tan drástica. Esa es mi consulta. Muchas gracias. Diputado Alarcón. Sí. Gracias, señor presidente. En realidad, claro, tengo que decir que soy muy nuevo acá, pero de repente lo se sabemos. observa en los comentarios que he escuchado yo en diferentes visitas que hemos tenido, es que hay una debilidad por aquí, hay otra debilidad por allá, pero yo observo una intencionalidad de concentración del poder en lo político y un desprecio hacia lo comunitario. Entonces yo cambiaría la palabra, o sea, estamos como justificando que bueno, aquí no alcanza, esta ley no alcanza, pero yo observo intencionalidad
declaradamente, o sea, yo escuchaba muchos comentarios de nuestras visitas y quiero dejar acá esa palabra, intencionalidad de concentrar el poder en lo político, despreciando la opinión y el aporte de lo comunitario. Eso a mí me molesta. Gracias, señor presidente. Gracias. El señor Gross había pedido la palabra. Adelante. Perdón. Perdón. Ahí sí. Muy buenos días, gracias por recibirnos y permitirme decir algunos elementos complementarios. Yo lo primero que quiero, agregando a lo que ha dicho nuestro presidente Francisco Herrera, es que si bien nosotros estamos fundamentalmente abocados, como es lógico, dentro del patrimonio urbano, arquitectónico, es nuestra meta fundamental, tenemos sin embargo claro de que el patrimonio es una postura integral, no solo frente al patrimonio material, como sería el urbano arquitectónico, sino también frente a lo inmaterial. Y en ese sentido, si hay que reconocerse, se le está dando más espacio, se le está reconociendo y no caer en un absurdo como, por ejemplo, nosotros logramos que la fiesta de Quasimodo, que es tan chilena, solo existe en Chile, de una trayectoria impresionante, etcétera, etcétera. Para poder declararla patrimonio hubo que declarar el coche, hubo que declarar la cruz, hubo que declarar la mantilla, hubo que declarar el pañuelo, porque no se podía reconocer como una declaratoria de una fiesta. Bueno, eso es importante, evidentemente, que tiene que cambiar. Entonces, la importancia que se le da al patrimonio inmaterial es un valor que no se puede olvidar. Y nosotros, por lo tanto, lo que quiero nada más aquí agregar es que, en ese sentido, si bien nos preocupamos del patrimonio material, cada vez estamos más convencidos de la integralidad que existe con los patrimonios inmateriales, con el paisaje, con el patrimonio natural y con el patrimonio humano, que es otro factor fundamental que de alguna manera ha sido reconocido con los tesoros humanos vivos. Bueno, ese es otro ingrediente que ha quedado fuera. La comunidad también es patrimonio. Las personas son patrimonio. Esos artesanos, esos cantores a lo divino, esos cantores al humano, son patrimonio nuestro. Y también tiene que tener una relevancia muy grande en la estructura de la ley. Yo creo que estábamos muy preocupados con la suma urgencia, nos sorprendió enormemente, nos dejó muy descolocados, estábamos a punto de, yo hoy día mandaba una carta al diario con las firmas de Marta Cruzcoque, de Gastón Sublet, de René Martínez, de Sergio Martínez Baeza, de Francisco Gacitúa, estaba lista, yo volví a Santiago y la mandaba, diciendo que nada, parecía absolutamente inaceptable la suma urgencia, porque realmente es una materia muy seria, muy compleja y muy controversial. Entonces, no podía, después de haber tenido un conocimiento parcial, solamente general, de la ley, porque solamente venimos a conocer la declaratoria el día que se entrega acá, el articulado el día que se entrega acá, es cuando realmente uno puede penetrar en los detalles y empezar a analizar en profundidad lo que esta ley significa. Y es por eso entonces que acogemos con mucho beneplácito, me acabo de enterar aquí, que se retira la suma urgencia, pero no sé si es suficiente tampoco la urgencia simple. No puede ser, realmente estamos anotando situaciones muy serias, muy graves, que sobre todo requieren mucha participación en este momento, ya que no la hubo antes, desde los trabajadores, las comunidades, las regiones, etcétera, etcétera. Entonces, también debe pensarse el retiro de la urgencia simple y tener un tiempo, que lo está demostrando por lo demás la lista que ustedes leyeron de la cantidad de personas que está interesada en opinar aquí y que han sido, de alguna manera, están excluidas en la nueva ley, siendo que han tenido siempre un papel muy importante. Y brevemente, recoger algunas opiniones, no necesariamente mías, pero que representan a nuestro gremio o representan a las personas interesadas en base a algunas de las reuniones que hemos ejecutado para escuchar a tanta gente. Voy desordenadamente porque se plantearon, pero son temas así para que queden ustedes pensando en ellos. Se pierden categorías en la nueva ley, si bien quedan de alguna manera asumidas por otras, por ejemplo, paisaje natural, santuario de la naturaleza, el paisaje arqueológico, el patrimonio arqueológico. Tuvimos una representante, como lo dijo Francisco, del Colegio Arqueólogo. Ellos están muy alarmados porque realmente no tienen la categoría, no están representados en el nuevo Consejo de Monumentos Nacionales, con la importancia que la temática tiene. Así lo reclaman ellos. También
hay bastante unanimidad en decir, como ya se ha dicho aquí, que esto se transforme en un organismo público al servicio del gobierno de turno. Y lo que parece inaceptable realmente, porque es la comunidad de donde nace el patrimonio, donde está el origen del sentimiento patrimonial fundamental, y la mantención y el cuidado. Si la sociedad no está involucrada, no se va a cuidar el patrimonio, no se va a mantener porque no se le ama, no se le conoce, etcétera. Pero si se siente como algo propio, entonces cuando de alguna manera queda bastante excluida de las decisiones, de la opinión, bueno, también se ha denunciado aquí como que esto está se leería o se entendería que no deja de estar presente la ambición económica por parte de las empresas inmobiliarias, que siempre han atacado el patrimonio como que la cultura no vende o el patrimonio es un freno al desarrollo, palabras que a veces han expresado personas que se supone están encargadas del cuidado del patrimonio, lo cual sorprende mucho. También otro tema importante en la protección por parte del Consejo de Monumentos Nacionales es la vinculación estrecha y la revisión que hay que hacer, por ejemplo, con las bases generales del medio ambiente, con la ley indígena, con la ley de la Isla de Pascua, con la protección subacuática. Son cuestiones que tienen que tomarse muy en serio y vincularse muy estrechamente entre ellos. Hay por lo demás, aquí es urgente compatibilizar la nueva ley con otras leyes, como hemos dicho, y abrir las opiniones a los expertos, porque es un tema que tiene, más allá del sentimiento profundo que las personas expresan con su preocupación por el patrimonio, hay materias que requieren de expertise y que requieren de conocimiento, porque es un tema, como digo, relativamente complejo cuando sobre todo se trata de llevar a la práctica. Algunos han hecho una crítica muy dura, que aquí ha habido una falta de transparencia y participación, como que no hubo una consulta. El propio Consejo de Monumentos Nacionales publicó una carta en el Mercurio tiempo atrás, diciendo cómo es posible que nosotros, los consejeros, que es lo que se pretende cambiar, algunos, como dicen, hay aquí personas con 24 años de consejero, no se nos haya explícitamente entregado el articulado para opinar, para ayudar, para corregir, si se pretende ahora algo mejor. Se nos desconoce y si se vaya al Congreso. Está cierto, el Congreso nadie le quita sus méritos para poder discutir esta ley, pero esto podía haber venido ya con mucho más elementos digeridos y aceptados como opiniones que enriquecerían la ley. También se ha criticado que no tiene un diagnóstico previo de la situación, que carece de fundamento. En fin, hay críticas en realidad bastante duras al respecto y de gente que conoce mucho la materia. Por ejemplo, el manejo financiero con los valores propios del patrimonio, cómo se compatibilizan. Nosotros hemos tenido aquí la opinión, que es muy importante, del representante del Consejo de Defensa del Estado, que actualmente es miembro, que no seguiría siendo miembro, que son en el área jurídica, han sido muy, muy críticos sobre esta ley. Se considera que se debilita el Consejo de Monumentos Nacionales, hay eliminación de representantes, si bien es loable el que se pueda quizás disminuir el número, y sobre todo el desequilibrio muy grande que existe entre representantes del sector público con representantes de la sociedad civil y el sector privado. Sigue habiendo aquí todavía, en fin, una revisión necesaria. De la Universidad de Chile. ¿Ya? Ya, termino. Del Consejo de Defensa del Estado. Se terminan los consejeros por derecho propio, lo que ya se señaló, y los representantes del Estado no tienen un periodo fijo, los pueden cambiar en cualquier momento. Por el presidente de la República, la autoridad que sea, los puede cambiar. Se agrega un voto dirimente del subsecretario, en el caso de una votación en el Consejo de Monumentos Nacionales, que hoy día no lo es así. Permite al ministro del Ministerio anular y o cambiar la conveniencia de un decreto que haya resuelto el Consejo de Monumentos Nacionales, cosa que hoy día también es un poco difícil de aclarar, y estamos con varios proyectos que están en esa situación. Pero aquí definitivamente el Consejo puede tomar por unanimidad una decisión, y el ministro puede decir, no, se archiva, se guarda, sin ninguna otra explicación. Otra cosa, siempre hay que tener aquí mucho cuidado con las actuaciones que tiene el Poder Judicial, que en general ha rechazado la revisión de las decisiones del Consejo. Entonces, es otra la actitud que se ha tenido.
Finalmente, cómo darle más músculo, al Consejo Monumento, más músculo, pero es una buena palabra, que en la práctica traspasa decisiones a la Secretaría Técnica en el nuevo proyecto, y entonces pierde realmente autoridad a estos expertos, que es un organismo técnico, se supone imparcial y que es gente que conoce los vericuetos del patrimonio, por decirlo así. No se cree mucho, hay muchas dudas también por parte de gente del Consejo de Defensa del Estado de la forma de descentralización que se plantea. Se echa de menos una participación comunal o municipal. Los planes de gestión patrimonial que se refería Anita, que propone la ley, se dice que en el fondo carecen de poder y eficacia. Es cumplir una cuestión, pero que evidentemente no están pensados como para que se puedan implementar con su financiamiento y lo demás. Y por último, se dice una cosa muy grave también desde el ámbito judicial o de los abogados del derecho: las sanciones a infracciones a través de querellas se desvían en esta nueva ley a juzgados de policía local, con mucho menor capacidad y efectividad en la administración de justicia. Son casi la última escalón y que están absolutamente atochados estos. Entonces crean una situación que no se ve expedita. Y, bueno, es una ley, se agrega por varios, que contiene graves errores de redacción y de conocimiento de la materia. Se ha puesto como ya... Entonces todo esto yo creo que yo estoy de acuerdo, es una ley importante, importante que se presente, que se discuta, que se modifique. Esto no puede más ya como está, desactualizada, una cosa que no incorpora muchas cosas que se pueden aún conocer de otros países. Y bueno, no hay tiempo para entrar en qué cosas, por ejemplo. Pero ya digo, esto es un tema serio y que requeriría por lo menos eliminar la urgencia simple también. Muchas gracias, don Patricio. Yo quería un breve comentario. Así como la urgencia, la suma urgencia o la simple urgencia son herramientas que tiene el Ejecutivo para apurar las discusiones, el que no rechacemos la idea de legislar también es una herramienta que nosotros tenemos. Yo tampoco así como el diputado Díaz, por mi intermedio, dice que no le preocupa mucho la suma urgencia o urgencias. A mí tampoco me preocupa la idea de no legislar para presionar exactamente un estudio más profundo, no para demorar la ley, no para avanzar, sino que exactamente para avanzar y en forma, el serio también me provoca problemas, se usa mucho, de manera inteligente. Diputado Cruzco, que tiene la palabra. Tenemos poquito tiempo. Gracias, presidente. Muchas gracias. Había tratado de intervenir antes, pero pasé por alto. Bueno, primero señalar que aquí la alternativa entre legislar y no legislar, evidentemente se puede legislar más también, y eso tengámoslo claro. De pronto legislar malamente, mejor dejar normas que se pueden ir modificando, a legislar algo más integralmente, pero legislarlo mal. Ahí yo estoy de acuerdo con que es conveniente que como se ha anunciado, como ha anunciado el Ejecutivo, podamos sacar la urgencia y discutirlo con un poco. Este es el lugar de discusión, además, porque la participación yo la valoro mucho. Me correspondió presidir un órgano que tenía cerca de 40 consejos que eran participativos, pero si la participación no tenía un cierto marco, no tenía ciertos plazos y no llegaba a definiciones, se transforma en una espiral en el cual nunca termina. Y ese ha sido el gran problema en general de los proyectos de patrimonio. Recordemos que al final del gobierno del presidente Piñera se retiró, o sea, al final se ingresó uno, se retiró partiendo el gobierno de la presidenta Bachelet II. Luego el gobierno del presidente Piñera había hecho cosa similar con el Instituto del Patrimonio, que venía a complementar el Consejo de la Cultura. Ha sucedido también con el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, que un proyecto que a juicio mío era un proyecto más liviano en términos de infraestructura se transformó en un proyecto más pesado, y eso de alguna forma produce ciertas colisiones con esta ley en tanto las funciones que corresponden a la subsecretaría o el Servicio del Patrimonio, ¿verdad?, que están también en esta ley y que son temas que hay que resolverlo, pero hay ciertos comentarios que a mí me llaman la atención y sobre los que quiero hacer pequeñas apreciaciones.
Yo encuentro muy importante que las regiones tengan un decir y que tengan una participación mayor en cómo se producen las declaratorias, en el proceso, y eso es natural, y obviamente tenemos ahí una carencia importante y ha sido arrastrado durante mucho tiempo de esa falta de presupuesto. Es evidente que esto va a tener que venir con una inyección presupuestaria mayor, y evidentemente el Ejecutivo debe mostrar una cierta tendencia a que esos presupuestos vayan aumentando. El presupuesto del Consejo de Monumentos es un presupuesto realmente ínfimo para finalmente todo lo que debe regular. A pesar de tratarse de un órgano regulatorio, no tiene la cantidad de funcionarios suficiente, no tiene las herramientas, no tiene las capacidades, etcétera. Sin embargo, existiendo por la nueva ley del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, los elementos técnicos que son más difíciles de encontrar en cada una de las regiones, y pienso en Atacama, de pronto en Atacama tal vez hay mayores, pueden haber personas más capacitadas porque hay elementos patrimoniales importantes, pero en regiones tal vez más alejadas cuesta más hacerlo. Entonces, ¿cómo creamos una estructura que nos permita funcionar bien, que sea más o menos ágil y que permita levantar desde las regiones los asuntos importantes, y que las comisiones técnicas no necesariamente tengan que estar basadas en las regiones, porque ahí nos vamos a topar con un problema enorme? Pues vamos a tener finalmente aquel órgano que reemplaza al Consejo de Monumentos en la práctica, que va a recibir ya un informe previo de una comisión técnica local, y se va a producir probablemente un choque y una contienda de competencia. Entonces creo que hay que revisarlo. Respecto de la precarización de la labor del Consejo de Monumentos, tiendo a pensar que eso puede producirse, y tengo también la tendencia a pensar que a falta del elemento técnico que puede existir en regiones, efectivamente se puede politizar. Y creo que lo peor que nos ha pasado, y lo hemos visto ahora con el TUME, lo hemos visto también con el proyecto de Villa San Luis, ¿verdad? Es que finalmente, y es algo que atañe mucho a cultura, y no sé por qué la Subsecretaría de Derechos Humanos no asume también en esta materia una labor más importante en materia de financiamiento y de establecimiento de los sitios de memoria, que finalmente terminan todos pasando por la parte del patrimonio y generando naturalmente en un país que todavía no tiene historias cerradas y heridas abiertas, discusiones que no están enmarcadas necesariamente en el valor patrimonial o en el valor cultural o artístico, sino en materias más de carácter político. Entonces, tenemos que cuidar de que la institución que nosotros creamos sea una institución eficaz, eficiente, y que sirva finalmente los propósitos que esta ley propone. ¿Cuáles son las cosas que yo considero buenas en términos genéricos del proyecto? Uno, los incentivos tributarios, al fin, Dios gracias, ojalá que exista una participación mayor de la sociedad civil responsable con el patrimonio, y no sea solo el Estado trabajando sobre aquello que es patrimonial, es responsabilidad de todos y no necesariamente labor propia del gobierno de turno, del Estado, o de las eventuales capturas políticas que ahí mismo se pueden conseguir, que las existen, ¿verdad? Luego la regionalización me parece relevante, difiero tal vez con los mecanismos, y luego la valoración, y ahí hago un punto con Patricio Gross, del patrimonio como expresión más integral. ¿Podría preguntar? Porque estamos con el tiempo... No, quiero hacer comentarios, presidente, porque la verdad, como estamos con una urgencia, aunque sea una urgencia simple, quiero también tal vez hacer puntos que son relevantes, y preguntarle por su intermedio, presidente, y a esta comisión, y también al ministerio, si tenemos posibilidades eventualmente nosotros de hacer indicaciones más en conjunto que permitan hacer que este proyecto, que a mí me parece demasiado grande y demasiado difícil de manejar, pueda ser un proyecto más ágil, que permita participación, pero que finalmente no terminemos reemplazando un órgano que ha presentado problemas por distintas materias, pero que finalmente a la larga y con toda su lentitud funciona, por uno que eventualmente se vaya a transformar en una especie de leviatán inmanejable. Gracias, señor presidente. Yo sé que aquí los diputados son primero y las diputadas, pero la idea era escucharlo a usted. No, tranquilidad. Yo tengo escrito aquí, la diputada Santibáñez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente, y le pido a todos los diputados que seamos generosos con los tiempos. Es una comisión que dura muy poquito y hay que hacer las preguntas necesarias. Yo
quiero agradecerles a todos los que expusieron y me parece que me encantaría saber, llegué un poco tarde producto de la hora, pero ¿por qué se le quita la suma urgencia y pasa a simple urgencia? Y pido también, en base a la exposición, que también se le quitara esta simple urgencia, como lo dijo acá el expositor, el señor Patricio, porque me parece antidemocrático no escuchar a las personas que realmente tienen la opinión exacta de lo que estamos legislando, y nos puede llevar a cometer errores fundamentales como comisión, y frente a quienes efectivamente tienen una expertise bastante superior a la nuestra. Esa es mi petición. Veo que el diputado Trisotti, que estuvo alrededor de 4 minutos, abría los ojos cuando usted dijo, me parece que no se debería legislar. Yo quiero entender, y así lo entiendo, no legislar en estas condiciones, Así que yo como diputada y como parte de esta comisión pido, así como se le retiró la suma urgencia, se retire también la simple urgencia y tengamos el debate que corresponde con las personas que corresponden. Muchas gracias, presidente. Diputado Alarcón, yo le quiero pedir... Sí, muy simple, una frase que al tiro le digo. Adelante. Yo sugiero que la comisión nos hagamos parte de la petición de que también se elimine la urgencia, porque el tema es muy importante, que nos manifestemos en ese acuerdo. Ya, yo quería darle la palabra a Ana Paz, porque le preguntó directamente el diputado Díaz y quedó en el aire la pregunta. Sí, vamos a responder A ver, debido a las circunstancias nos asustó muchísimo que tuviera suma urgencia, por lo tanto, frente a ese escenario que se presentaba, la suma urgencia, era imposible legislar bajo esa condición. Segundo, nos preocupa el que no se puedan apalancar recursos. Sabemos que la Cámara no puede apalancar recursos y esto necesita recursos designados y destinados a ciertos artículos importantes, como en el ámbito de la gestión y otros más. Es por eso que nosotros planteamos esto. Sí, estamos a 3 minutos de terminar y no podemos pasarnos el tiempo. Yo le pido disculpas a don Emilio de la Cerda, pero tenemos que dejarlo al próximo, su intervención. Son las 9:53 y tenemos que terminar 5 minutos antes porque tenemos sala. Oye, no discutamos eso. Porque yo quiero hacer un comentario. Tenemos estos problemas básicamente porque estamos sesionando fuera de los horarios que corresponden. Diputado. Y le corresponde al Ejecutivo, tiene el derecho. No hay diputado Díaz, perdón, no estoy de acuerdo, presidente. No estoy de acuerdo. Thank you.